Hola, ¿qué tal? Ya estamos un día más aquí. Hoy vengo con un wrap-up, pero temático. Hoy os voy a hablar de las novelas gráficas que llevo leídas este año y que aún no habían entrado en los wrap-up que vengo subiendo. Todas menos una que la mencionaré, pero quiero hacer reseña específica, quiero hacer un vídeo específico, así que, bueno, la mencionaré, pero como avance de ese vídeo que quiero grabar solo de esa novela gráfica. Así que nada, quedaos por aquí, que empezamos. La primera novela gráfica de la que os quiero hablar es Frankenstein, en una edición de Norma Editorial. Es realizada por M. Chandler y traducida por Sandra Del Amo. Es una edición de 2020 y he de decir que es bastante fiel al libro original de Mary Shelley. Si ya lo habéis leído, me parece pues, bueno, un complemento interesante sobre todo por la parte gráfica, si ya conocéis la historia, porque ya digo que es bastante fiel, y como relectura o para refrescar la historia, ahora que hay, si queréis, antes de ver esa nueva versión cinematográfica de Guillermo del Toro, que por cierto ya la he visto y me ha encantado, la recomiendo muchísimo, creo que ya está en Netflix, así que yo la vi en el cine y es una película de las que mola ver en el cine, pero si no podéis, pues en Netflix ya se estrenó, si no recuerdo mal, el viernes. No voy a contar de qué va Frankenstein, la verdad, creo que es una historia bastante conocida, aunque sí he de decir que yo cuando leí el clásico, que fue hace unos años, lo leí tarde, porque no sé por qué no había leído esa maravilla antes, me encantó el libro, pero sí que fui consciente de cómo el imaginario colectivo, ¿no?, está tan alejado, tampoco tan alejado, pero sí muy alejado de lo que es la historia original, ¿no? Pues todas esas versiones cinematográficas, de series, de dibujos animados, nos han creado en la mente como una idea del monstruo y del Dr. Frankenstein que poco tienen que ver con la historia original, que es muchísimo más profunda y que recomiendo encarecidamente si aún no la habéis leído. También leí este año A mí lo que me gustan son los monstruos. Ay, voy a confirmar el título porque ahora no me acuerdo. Lo que más me gusta son los monstruos. Ya había leído el 1, la primera parte. Me faltaba esta segunda, que me la regalaron en Navidad. Y bueno, la leí este año, pero aproveché para releer la primera parte y leerlo de tirón. Este es el libro que os comentaba, esta es la novela gráfica que os comentaba, que quiero hacer una reseña aparte. Para mí es una de las mejores novelas gráficas que he leído nunca. Es que es una maravilla y nada, os remito al vídeo reseña que espero hacer en breve sobre esta maravilla. Otra novela gráfica que leí este verano es Cómo los ricos se quedan en el planeta y qué hacer para evitarlo. Es de Hervé Kempf y Juan Monlis, si no recuerdo mal, y la traductora Montserrat Terreres. Es de la editorial Garbuix Books. Es un libro de este año, de 2025, un libro muy cortito, unas 130 páginas, que es a modo de ensayo, ¿no? Nos da una explicación de la situación del planeta, la contaminación, cómo se llega a ello, esa revolución industrial, esos hábitos actuales, en fin, y por qué las personas con las fortunas más grandes son los que están contribuyendo en mayor medida a ese calentamiento global y a esa destrucción del planeta, ¿no? Y propone una solución que es bastante obvia, bastante simple, que es incrementar los, los impuestos a esas grandes fortunas para compensar el daño que provocan al medio ambiente. Es un libro muy sencillo te diría incluso que para un público infantil, juvenil, para adentrarse en esta problemática que es muchísimo más compleja de lo que se plantea en este libro, pero sí es interesante porque te da unos datos muy claros y muy evidentes de cómo son esos ricos o esas personas más acaudaladas, esas empresas multimillonarias las que realmente están destrozando el hábitat y destrozando el mundo en el que vivimos, ¿no? Tal y como lo conocemos. Y ya no solo, yo añadiría que ya no solo medioambientalmente hablando, sino también socialmente, culturalmente, bueno, en fin,
Vamos a hacer aquí un alegato en contra de el capitalismo y las grandes fortunas, pero ya me entendéis. Ya digo, si tenéis unos mínimos conocimientos al respecto o una mínima preocupación, no os va a ofrecer nada que no sepáis, sí algunos datos concretos que son muy llamativos y poco más. Pero bueno, es un libro interesante y ya digo, para un público más juvenil puede ser de gran ayuda. La siguiente novela gráfica que leí es algo muy loco. Es Future, de Tommy Musturi, traducido por Luisa Gutiérrez y editado por Barrett el año pasado, en 2024. Son 300 páginas. Es un señor libro. Y digo que es una locura porque, bueno, pues volviendo un poco también sobre la temática de la novela anterior que comentaba, nos plantea un futuro que te puede parecer muy loco, pero que realmente si lo piensas tiene toda la pinta que es a donde vamos a ir, ¿no? Además, el libro incluye, y creo que es así como se editó al principio, son como, o sea, es una recopilación de revistas más pequeñas que iban saliendo periódicamente. Este libro, digo, que edita Barrett, es la recopilación de todas ellas, y son revistas en las que hay diferentes historias, ¿no? Pues que se van repitiendo de revista en revista. Es como la clásica revista de historietas que decíamos antes, que había varias de diferentes autores, bueno, en este caso es el mismo autor, pero sí que es verdad que aplica estilos muy diferentes, o sea, me ha sorprendido muchísimo la capacidad para dibujar de una forma totalmente diferente a otra, siempre adaptándolo a la historia que quiere contar. Y ese punto en común es un futuro con personajes desquiciantes, historias, ya digo, que te pueden parecer como ciencia ficción, pero que realmente es hacia donde nos encaminamos, ¿no? Es una reflexión para mí muy profunda de Tommy Musturi, que sí que, además el libro incluye como un póster con una entrevista por detrás al autor y bueno, y habla pues eso de su necesidad de experimentar. Él es nórdico, os dejaré por aquí el país exacto porque ahora no lo recuerdo. Siempre ha estado metido en el tema de los cómics, de la novela gráfica, de la contracultura en su país y bueno, y este es el resultado de años de trabajo y es espectacular. Si os gusta, hay historias, he de decir, que hay historias que me ha costado entender y que tampoco tengo claro que las haya entendido al 100%, pero si os gusta la novela gráfica, si sois una de estas personas que los cómics es algo que forma parte de vosotros, que os gusta todo lo experimental y lo que se va moviendo en ese mundo, os lo recomiendo muchísimo porque aparte de esa experimentación de estilos, ¿no? Y de formatos, tiene una reflexión de verdad muy profunda y muy interesante sobre el futuro que nos espera. Así que muy, muy recomendable este libro de Barrett. El siguiente libro que leí después de... Está el perro, me ha movido el trípode. ¿No muevas el trípode? Después de muchísimos años, creo que era la única persona en el universo que no había leído esta novela gráfica, es Persepolis, de Marjane Satrapi, en la edición de Reservoir Books de 2007, traducida por Carlos Mayor Ortega. Este libro es la biografía o autoficción, no lo tengo muy claro, yo creo que es más biografía, de la autora, una joven iraní que durante su infancia vivió la revolución iraní de los años 70, el ascenso al poder de los fundamentalistas islámicos y los cambios que eso supuso para ella siendo además mujer y siendo hija de una familia bastante abierta, ¿no? En cuestiones religiosas. También nos cuenta cómo en su juventud ella se va a estudiar a Viena, precisamente para huir un poco de ese fundamentalismo y el choque cultural que para ella supuso irse a un país absolutamente occidental en el centro de Europa en contraposición con lo que ella estaba viviendo
en Irán. Es un libro muy interesante, bueno, supongo que tenéis imágenes del mismo en la cabeza, es un dibujo muy, muy sencillo, en blanco y negro, pero muy efectista también. Y la verdad, me resultó muy interesante esa parte histórica, ¿vale? Porque Irán es uno de esos países eh, desconocidos para el gran público, o sea, sabemos lo que hay ahora y que son los malos, ¿no? Y poco más, pero es muy interesante esa parte histórica que desconocía bastantes detalles de los que ella comenta, pero sí que es verdad que después de tantos años y tantas expectativas, que son malísimas, yo ya lo sé, me ha dejado un poquito fría. Entiendo la importancia de este libro, un libro que está prohibido en su país, en Irán, o ha estado, no sé ahora si lo sigue estando. Eh, Su impacto social y político, ¿no? Y cultural de describir una situación como esa desde el punto de vista de una mujer joven iraní, pero por lo demás me ha dejado un poco sin más. O sea, me ha dejado un poco fría porque creo que es una novela gráfica muy, muy obvia, entenderme en el sentido de nos cuenta lo que ha pasado, nos explica todo al detalle. No es una de esas novelas gráficas o libros que te dejan a la interpretación, ¿no? Y en la que tú tienes que jugar, tú como lector, tienes que jugar un papel activo, que quizá para mí son los más interesantes, pero ya digo, o sea, es un libro muy, muy interesante por la historia que cuenta y creo que reconocimiento merecido, más allá de, bueno, las expectativas que yo tuviera y de la sensación que a mí me ha dejado al final, pero sin duda lo recomiendo. La última novela gráfica de la que os quiero hablar es El abismo del olvido, de Paco Roca, dibujada por Paco Roca y escrita por Paco Roca y Rodrigo de Rasa, editada por Astiberri en 2023. Son casi 300 páginas también de novela gráfica. Y bueno, el dibujo, el estilo es Paco Roca, si lo conocéis de Arrugas, de La Casa, en fin, creo que es un dibujante español bastante conocido, así que si os gusta ese estilo de dibujo, de ilustración, pues vais a encontrar Paco Roca 100%. En este caso vuelve a los años de la Guerra Civil Española y a esos años posteriores, inmediatamente posteriores al fin del conflicto. Nos narra una historia que es bastante dura, también a mí me lo ha parecido también por la cercanía. Yo soy de Valencia, para los que no lo sepáis, Valencia, España. Y, y bueno, pues aquí nos habla de las fosas comunes que hay a día de hoy en el cementerio de Paterna, que es un pueblo muy cercano a Valencia, donde estaba el llamado Paredón de España, donde se fusilaron a más de 3.200 personas por el régimen franquista una vez terminada la guerra civil. Y se fusilaban allí y se enterraban en fosas comunes. Bueno, sabéis que hace unos años, gracias a la ley de memoria histórica del gobierno socialista de Zapatero y a esas ayudas que se dieron para recuperar los cuerpos de personas que 70 años después sus familiares seguían sin saber dónde estaban, pues empezaron a excavar estas fosas comunes para tratar de identificar a las personas que estaban y entregarle los restos a sus familiares y que pudieran darles sepultura como se merecen, ¿no? Bueno, pues nos cuenta la historia de una mujer que busca el cuerpo de su padre aquí en una de las fosas de Paterna y vuelve a hacer, es algo que ya he visto en otras obras de Paco Roca, el contraponer dos líneas temporales, ¿no? La actual, que es donde están realizando esos trabajos de excavación y de identificación, y la historia de el enterrador de ese cementerio de Paterna, que había sido una persona presa también por su tendencia a la izquierda,
pero que se le dio, tenía ciertos favores de alguna persona medio influyente, y en lugar de, bueno, dejarlo preso o de fusilarlo, pues se le dio el trabajo de enterrador, ¿no? Se le dijo, así podrás enterrar a los tuyos. Hay una de las frases que le dice un guardia civil. Y ahí está enterrando. ¿Qué pasa? Que los familiares sabían que se los llevaban en los camiones y tal, y entonces le pedían por favor que los dejaran ver antes de meterlos en la fosa. Bueno, él consigue hacer una especie de pacto con los familiares, ¿no? Y va cogiendo de los cadáveres, va intentando, los coloca de la forma más digna que él puede, no los tira sin más, y se va quedando con pequeños recuerdos, pues un botón, un cordón, un mechero, y va guardándolos para dárselos a sus familiares y que en un futuro pudieran saber en qué fosa estaba cada uno de ellos, ¿no? Él llevaba un registro, con esos pequeños objetos llevaba un registro minucioso de todo lo que conseguía. Y bueno, pues esas dos historias, ¿no? La de esa mujer, esa familia que está buscando a su padre a día de hoy en las fosas comunes del cementerio de Paterna, y la de ese enterrador que hizo lo posible, lo que estaba en su mano, por tratar de ayudar a los familiares. Es una historia emotiva, en ese sentido también es muy Paco Roca. Sabéis que Paco Roca te hace llorar sí o sí en todas sus novelas, y lo más triste es que, pues desgraciadamente, es una historia real, pero también nos sirve para entender qué ocurrió o conocer esos aspectos que quizá no se cuentan tanto, qué pasó, qué ocurrió, a través de dos historias de dos personas muy concretas que pueden ser anecdóticas, pero que realmente representan un momento de la historia más negra de España. Así que nada, 5 estrellas fue mi calificación y por supuesto os lo recomiendo 100%. El abismo del olvido de Paco Roca. Y hasta aquí el resumen de lecturas de novelas gráficas que he realizado este año. Nada, recordaros que Lo que más me gusta son los monstruos 1 y 2 tendrá reseña especial, reseña específica, en un vídeo específico solo hablando de esa novela gráfica. Y lo de siempre, si no estáis suscritos, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, podéis darle a la campanita para que os avise cuando subo vídeo, podéis darle like y, por supuesto, podéis dejar comentarios porque me encanta hablar con vosotros de literatura. Muchas gracias por ver hasta aquí. Os quiero.